Cuando me casé con mi esposo, decidimos que él trabajaría y yo me quedaría en casa. A él le iba bien, y aparte eran otros tiempos. Por 12 años me dediqué al hogar, a mis hijos y a estudiar inglés. Cuando mi hijo mayor tenía precisamente 12 años, decidimos que era justo y necesario que me dedicara a hacer otras cosas. Los hijos ya no eran chiquitos y yo quería explorar otras cosas. Entonces vi una oferta de trabajo como maestra de inglés en una escuela particular. Aunque tenía un papel que me validaba para enseñar el idioma, tenía poca experiencia como maestra, pero me aventé. Entonces fui a la entrevista. Las dueñas de la escuela eran unas hermanas, y tuvimos química desde el primer momento. Me dijeron que la posición era para cubrir de inmediato y que si podía dar clase a partir de mañana. Yo no les mentí. Les dije que tenía la disposición, las ganas y el conocimiento del idioma, pero mi experiencia enseñando no era tan amplia. Ellas estuvieron de acuerdo e hicimos el trato. No fue fácil. Primero tenía grupos de primaria, luego fueron de primaria y jardín de niños. Pasaron un par de años y me dieron la coordinación de inglés de todo el colegio. Yo era muy buena en lo que hacía, me gustaba y lo disfrutaba muchísimo. Después de un tiempo, las dueñas me ofrecieron ser la directora del jardín de niños en práctica. Y digo en práctica porque frente a la autoridad sería una de ellas, ya que yo no contaba con una licenciatura en enseñanza o pedagogía. Por lo cual me dieron la oportunidad de estudiar esto último en una universidad pública los sábados. Después de 4 años de trabajar, estudiar y ser la directora del jardín de niños en la práctica, por fin ya lo era legalmente gracias al título universitario. Antes de hablar de la mala experiencia, debo decir lo bueno, porque no sería justo decir que todo fue horrible. Al contrario, fueron muchos años muy buenos. Primero hice una amistad con las dueñas. Nuestras familias convivían y había mucha confianza. Me dieron la oportunidad de crecer, estudiar y aprender mientras me seguían pagando. La escuela quedaba a 3 cuadras de mi casa. El sueldo podría no ser tan alto, pero pagaban a tiempo y en forma. Antes de lo peor, debo mencionar que la escuela tenía ciertas prácticas que a mí no me encantaban. Manejaban un esquema donde reportaban ante las autoridades una cantidad mínima, supuestamente para disminuir su carga de contribuciones, y el resto lo entregaban de manera externa. Como ya se imaginarán, esto es completamente irregular y afecta directamente el retiro o los créditos de vivienda de los trabajadores. Pero uno aguanta por amor al proyecto. También había mucho amiguismo, es decir, está bien que haya confianza entre los empleados y los dueños, pero con ellas era todo o nada. O se hacían amigas de todos los maestros o de plano los odiaban. Pero uno nunca sabía por qué. Y fue eso precisamente mi mala experiencia. Yo veía cómo a maestras que las adoraban y las querían, de un día para otro ya no las querían y en lugar de despedirlas, hacían una especie de maniobra maquiavélica para que terminaran renunciando. Primero les quitaban clases o responsabilidades. Luego las dejaban de invitar a las reuniones fuera de la escuela de relación personal. Luego las cambiaban de oficina a una más fea o de grupo a uno conocido por ser muy problemático. Y tercero, empezaban a hablar mal del maestro o maestra en cuestión con los papás. Cosas pequeñas como, es que está llegando un poco tarde últimamente, o creo que tiene problemas personales, por eso no está concentrada ahorita. Y con esos pequeños comentarios, los papás corrían la voz con exageración y se generaba una olla de presión para que finalmente el maestro renunciara por hostigamiento, falta de confianza
o simplemente por el ambiente. Era triste. Nunca nadie sabía por qué las dueñas lo hacían así. Yo supongo que era para traer sangre nueva a la escuela, para evitar malas prácticas y para no gastar al despedir a alguien. Lo llevaban al límite para que él o la maestra se fueran solos. A mí me pasó eso. Duré 14 años en esa escuela, 10 siendo directora del jardín de niños. Yo me sentía muy a gusto, la verdad, pero de repente dieron el primer paso. Me cambiaron de oficina. Me mandaron a una muy pequeñita en una orilla de la escuela que más bien era una bodega con mucho material didáctico y tenía un pequeño escritorio. Pero yo me dije a mí misma, no, bueno, esto igual es para optimizar espacios. Pero después de unas semanas hicieron una cena con varios maestros y yo no fui invitada. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que estaba siendo la nueva víctima del proceso de renuncia, llamémoslo así. Lo hablé con mi esposo ese día y decidimos que empezara a buscar más opciones de empleo como red de seguridad y que yo siguiera haciendo mi trabajo igual de bueno que siempre para cuando llegaran los chismes con los papás yo tuviera argumentos para refutarlos. Una semana más tarde, aún no llegaban los chismes, pero dieron otro paso en el proceso. Me quitaron unas obligaciones que yo debía llevar internamente y ellas las empezaron a hacer. Ya era muy claro. Entonces, honrando la confianza y la amistad que alguna vez tuvimos o seguíamos teniendo, las confronté. Les dije, ya sé que me tienen señalada como lo han hecho con muchos maestros. Solo quiero saber por qué. Y si no me necesitan más, pues que me despidan con todas las de la ley. Ellas me respondieron algo como, no, ¿cómo crees? Es que queremos darle un giro al jardín de niños, pero tu experiencia es muy valiosa. Queremos que vuelvas a dar clase con los chiquitos y en primaria, porque tú tienes todo el conocimiento y bla, bla, bla. Me halagaron, pero era muy claro. Ya no me querían ahí. Yo las escuché con toda la dignidad y templanza que había en mí. No lloré, pero sí quería hacerlo. Las dejé terminar y les dije que lo iba a pensar. Cuando llegué a casa solté el llanto y mi familia me abrazó y me respaldó. Entre todos decidimos que sí, efectivamente lo mejor sería renunciar, porque no era lo óptimo para mi carrera y dignidad seguirles el juego a las dueñas. Una semana después renuncié. Les di las gracias por todas las oportunidades y buenas experiencias. Ellas ya lo esperaban. Sin cuestionarme aceptaron la renuncia. En resumen, creo que la avaricia que ellas tenían era más grande que la amistad o el profesionalismo en su lista de prioridades. Porque con una amiga hablas claro y de frente. No haces manobras raras sacrificando la amistad para ahorrarte unos pesos. Y muchísimas empresas o personas son iguales. Por supuesto que el dinero es importante, por eso todos trabajamos, pero creo que hay que buscar el lugar que comparta nuestros valores y se alinee con nuestras prioridades.